Hola, ¿qué tal? Yo soy Andy Aguilera y esto es Que Alguien Me Diga, el podcast, el espacio para compartir todas nuestras dudas, nuestros traumas, nuestras preguntas existenciales, ponernos al día en cuanto a creatividad, reinvención, emprendimiento y algunos que otros datos de la cultura pop. Hoy quiero empezar nuestra conversación grabando desde Chile para todo el mundo, luego de unos días muy especiales, luego de unos días de descanso, de fiestas, de celebración por fiestas patrias, hablando de algo que no nos gusta, pero que en la vida del adulto responsable es sumamente necesario, es vital, y es el trabajo. Esta semana a muchos nos toca regresar al trabajo luego de las fondas, de los asados, de los eventos sociales, con el equipo de trabajo donde a veces, seamos claros y sinceros, uno asiste nada más por cumplir, porque la verdad no soportas a tu jefe y, y la verdad es que, bueno, hay que ganarse ese aguinaldo y hay que bailar y hay que sonreír y hay que compartir. Y estos espacios se agradecen, pero vamos por cumplir. Y eso es lo que pasa cuando el ambiente laboral donde nos encontramos o tu jefe es tóxico. Como un personaje que seguramente todos recordamos de la película El Diablo Viste a la Moda, Miranda Presley. Sí, esa jefa que tenía una mente brillante, que era una estrella, un icono de la moda y de las revistas, pero que tenía cero habilidades blandas con su equipo y los explotaba a todos y le hacía la vida imposible hasta el punto de poner en riesgo su salud física y mental. No sé tú, pero yo tuve un jefe así. Yo amaba mi trabajo, amaba a mi equipo de trabajo, no tanto a los clientes que me tocaba atender, algunos sí, otros no. Pero tenía tan mala relación con mi jefe, o él generaba un ambiente tan, pero tan tóxico, que yo terminé odiando mi cargo y todas mis responsabilidades, a pesar de que lo hacía al 100% y daba lo mejor de mí. Pero esa es la pregunta que yo me hago hoy. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con un jefe así de tóxico? Y lo más incómodo, ¿qué tanto riesgo tenemos de convertirnos en eso cuando a nosotros mismos nos toca liderar? Tú y yo que somos emprendedores, o si estás pues creciendo dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu empresa y ahora lideras un equipo, ¿qué tan delgada es esa línea de tenemos de convertirnos en eso que tanto odiamos y juramos no hacer? Esa es la pregunta que yo tengo hoy, porque es una muy delgada línea esto de ser un líder inspirador y un jefe tóxico, porque quieres ser entre comillas, un gran amigo, pero que te respeten, pero poner límites claros, pero al mismo tiempo inspirar, al mismo tiempo ser cercano, al mismo tiempo intentar ser moderno, es bastante difícil, sobre todo cuando toca liderar diferentes tipos de generaciones que tienen intereses y valores totalmente diversos. Así que hoy vamos a desarrollar este tema con una psicóloga experta en el mundo corporativo y además te voy a compartir ciertos datos y noticias para que estemos al día y seamos una gente digna e informada. Bienvenidas, bienvenidos a Que Alguien Me Diga, el podcast. Pero a mí misma, por supuesto que no estás loca. La doctora te dijo, es normal, no te pasa solamente a ti. Que alguien me diga. Esta es una producción de Wow Film, tus aliados en fotografía y video para emprendimientos, eventos sociales y corporativos. Síguelos en @wowfilms.cl. Conecta y disfruta momentos especiales y de bienestar con tu mascota. Conoce los beneficios de los juguetes cognitivos de @howtoys. Ahora vamos a mirar un par de estudios y datos que nos explican cómo se relacionan la generación millennial y la generación Z con el trabajo, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan y qué está pasando pues en el mundo corporativo. Y es que según estudios de Gallup, el de 2024, el 60% de los millennials prioriza el propósito y el bienestar sobre el salario alto. Además, hay un estudio de la agencia Deloitte Global que también realizó una encuesta donde el más del 45% dice haber dejado un empleo por temas de salud mental o porque no se alineaba con sus valores. Esta es una encuesta que realizaron a trabajadores de la generación Z. Sin embargo, para sumarle más datos, el Harvard Business Review dice que los equipos liderados por millennials tienden a mostrar un 20% más de compromiso cuando el liderazgo es empático,
es flexible y en comparación con los equipos bajos mandos tradicionales. ¿Por qué decimos esto? Porque lo saben todos los reclutadores, lo saben los grandes líderes de empresas globales, lo saben los psicólogos y los expertos en bienestar corporativo, y es que las personas ya no están allí por plata, no solamente por plata, se requiere mucho más que eso. La gente ya no está conforme con que le paguen bien y den los resultados. Hoy en día el liderazgo también se mide en cómo se trata a las personas, cuáles son los valores y el propósito de las empresas y cómo se alinean con lo que está buscando la persona. Si esta persona tiene tiempo de calidad con su familia, qué beneficio les ofrece, hay formación continua, hay disponibilidad y el espacio de crecer profesionalmente. Hay vacantes de verdad para el liderazgo femenino. Todas estas son muchas preguntas que se están dando en las mesas de negocios corporativos a nivel global, en las empresas más grandes de Chile y todo el mundo. Pero también son cosas que tenemos que considerar cuando empezamos a armar nuestro propio equipo de trabajo, cuando nos toca entender que ya no podemos hacerlo todos solas, que a pesar de que seamos emprendedoras, pues la empresa está creciendo y ahora somos empresarias, hay que delegar funciones, responsabilidades, hay que entender que hay personas que estudiaron y se formaron para hacer las cosas y pueden hacerlo mucho mejor que nosotros. Pero esas personas tienen opiniones distintas, formas de hablar distintas, formas de comunicarse distintas, diferentes códigos, y para eso también tenemos que estudiar, para eso también tenemos que estar al día, para eso tenemos que ser muy empáticos, muy pacientes y responsables. Pero seamos claros, o sea, no es decir también quién trabaja o quién trabaja más o menos según generaciones, porque el día a día está en la clave de comprender que los equipos de trabajo diversos son los mejores, porque te brindan diferentes tipos de experiencias, diferentes tipos de opiniones, y todo esto se complementa en una maquinaria que engrana a la perfección. Si bien, y hablemos claro tú y yo, las personas de mayor edad o mayor experiencia laboral, a pesar de que han sido expuestos a condiciones que hoy en día consideramos malas prácticas o explotación, como dicen acá en Chile, ponerse la polera, la camiseta, de esos de que te compro pizza y haces horas extras y no te las vamos a pagar, tienen un mayor nivel de compromiso y eso también es importante. Saben responder mucho mejor ante la crisis, ante el estrés, que no es el ideal. Pero seamos claros, estamos en el mundo real y el estrés va a estar presente. Y no es que esté bien y esté ok esas características que ponen en los anuncios de cargos laborales disponibles en las vacantes, de que sepa trabajar bajo presión, porque la idea es que no te sometan a presión, pero pasan, los inconvenientes están, siempre hay malos entendidos y uno tiene que saber cómo resolver las situaciones. Y lo importante está en comunicarse a tiempo. Hoy le vamos a dar la bienvenida a que alguien me diga a una psicóloga que nos va a hablar un poco de este tema. Es chilena, es empresaria, súper profesional, además muy buena persona y creo que es mi nueva amiga. Paz Canquil, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Andrea, gracias, entusiasmada, la verdad. No, entusiasmados y felices estamos nosotros de que nos acompañes, de que hayas hecho espacio para conversar con nosotros y de las bondades del Internet que conecta a personas que nos gusta compartir lo que sabemos, que nos gusta ayudar a otras personas y que podemos tener este tipo de conexión sin importar dónde estemos. En tu caso estamos en Chile, pero no en la misma ciudad. Así que muchísimas gracias porque sé que las personas, especialmente las mujeres que en este momento están enfrentándose a lo que es el liderazgo, van a aprender muchísimo de ti. Porque yo confieso que a veces es un poco difícil tocar la puerta o abrir ventanas para que te escuchen y llegar a esas personas que me gustaría conocer, de personas que me inspiran un montón, me gustaría compartir su historia y tú eres una de esas. Sé que a pesar de que, bueno, brindas asesoría y coaching en la parte de psicología para empresas, también haces otro tipo de contenido en la parte de psicología y sexología. Entonces creo que tienes tanto por aportar que estoy muy, muy agradecida que estés aquí con nosotros. Aunque eso a mí me cuesta un poco, pero me cuesta la entrada nomás.
Bueno, Paz, este es un espacio que hemos creado para drenar, como lo decía en un principio del episodio, para transitar acompañados, porque no tenemos por qué hacerlo solos, cualquier crisis. En mi caso, bueno, estuvo un despido, la migración, la maternidad, pero habrán personas que estarán pasando por otro tipo de situaciones, crisis de los 30, crisis de los 40, no sabemos quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, así que yo, además de compartir todas estas dudas, acá pues estoy acudiendo a ti para que nos compartas toda tu sabiduría en cuanto a las herramientas que podemos tener, porque cuando atravesamos este tipo de situaciones no solamente nos afecta en lo personal, en lo familiar, en estas relaciones interpersonales que tenemos, sino que también nos termina afectando en el ámbito laboral, sea desde el punto de vista de un empleado o desde el empleador. Entonces, ¿tú crees que hoy nos puedes ayudar en base a tu experiencia como coach empresarial? Mira, le he dado hartas cosas y últimamente sí, es como esa la parte más laboral porque, bueno, lo que tenemos los psicólogos que también aquello por lo cual lo pasamos mal nos termina inspirando para hacer que otras personas no lo pasen tan mal como nosotros. Para que ustedes lo sepan, yo conocí a La Paz porque soy adicta a los podcasts, a las buenas conversaciones, a los libros, a la música. E indagando por ahí por Spotify llegué a un podcast que se llama Psicologizando la Legalidad, donde Paz, junto a su compañera Emma, tienen ciertas conversaciones que tienen que ver con la comunicación, el bienestar, los términos legales, qué se puede hacer, qué no, y las buenas prácticas en el mundo del liderazgo y en el mundo corporativo. Vayan por ahí, lo buscan, está bastante bueno, súper informativo, súper educativo. Así que bueno, por ahí fue que logré conocer todo este trabajo que ella realiza paralelo a todo su trabajo de psicología clínica y sexología. Pues está esta parte profesional más seria que hoy quiero tocar porque no estoy dispuesta. No estoy dispuesta a convertirme en ese jefe tóxico que yo tuve. Entonces tú, desde tu experiencia, y me voy a enfocar muy específicamente en los millennials, porque son quienes ven este programa, quienes conforman gran parte de la comunidad, de que alguien me diga qué es lo que están buscando los millennials cuando hablamos de trabajo y cuando se habla de liderazgo, qué es lo que realmente quieren y por qué hoy en día es un desafío lograr que todo salga bien cuando se trata de liderar equipos. Yo opino que cada vez es más complejo, ya no hay una respuesta tan simple como antes y es reflejo de todos los cambios que hemos venido experimentando a lo largo del último tiempo. Y ser millennial hoy por hoy es valorar más el sentido incluso, como que mm, lo veo también en la crianza, en muchas líneas que antes, no sé, pues nos conformábamos con sobrevivir, por así decirlo, y luego no sé, ganar cierto estatus y cosas muy concretas, sobre todo en el trabajo, valorar la seguridad, la estabilidad, pero de un tiempo a esta parte nos damos cuenta que la estabilidad es un poco ficticia. Ya no es como antes que tú, no sé, te sentías orgulloso de llevar 10 años en una empresa, 20 años, 30. De hecho, como que no sé, en Chile por lo menos, cuando tú cumples cierto tiempo, como que te dan un reconocimiento, una ceremonia, todavía se estila, pero cada vez menos, porque incluso las mismas empresas ya se están definiendo más por lo que es cumplir metas, más que solo cumplir años, así, tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los millennials eh, somos menos pacientes, necesitamos sentirnos desafiados y necesitamos tener un sentido en el trabajo. O sea, decir, yo hago esto por algo más trascendente que solo comer. O sea, yo, no sé, no vivo para trabajar, trabajo para vivir. Entonces, en ese trabajar para vivir ya no es importante solamente tener un sueldo y una estabilidad, sino también tener tiempo. Valoramos mucho más el tiempo como para desarrollarnos personalmente. Y esa flexibilidad que tienen los trabajos pasa a ser incluso más valiosa que un buen sueldo. O sea, si a ti te dicen, oye, esto es un teletrabajo, puede que tal vez el sueldo no sea tan competitivo, pero vas a tener a varios millennials postulando a ese trabajo.
Sí, mira, y yo como mamá creo que es un gran desafío, no solamente personal, porque es como de parte y parte, y hasta hablo a nivel país, y porque obviamente dado mis requerimientos, que no tengo red de apoyo, soy mujer, migrante, madre, yo cuando pienso en buscar un trabajo no podría postular a cualquier trabajo mínimo, me tiene que dar el beneficio de que sea modalidad híbrida y además de esto, creo que por allí va estos proyectos y las leyes de conciliación familiar, obviamente la reducción de horas laborales y por supuesto también la reducción de los horarios MOL porque son personas y trabajadores que también tienen derechos, al igual que el resto de los trabajadores. Pero ahí también sé que hay mucha contradicción, mucho debate en cuanto a qué tan productivo es esto, si es viable o no a nivel económico, a nivel país. Y bueno, para eso están ustedes los expertos, no solamente los economistas, sino los psicólogos, las personas que trabajan con el talento humano, que saben que no somos máquinas, pero que también hay que cumplir con las responsabilidades. Entonces, uno cuando decide emprender, uno también dice, yo quiero ser el mejor jefe del mundo, pero la realidad es que no estamos preparados para ello y no tenemos las habilidades blandas para hacerlo. Lo que pasa es que, mira, hay que pensar que nosotros venimos de un sistema educativo que está pensado para que tú cumplas un horario y tiene como esta dinámica muy industrial, como del siglo XIX, ¿ya? O sea, uno te manejas a ritmos de timbre, de recreo, entonces piensa tú que nuestros primeros años de vida son condicionarte a un horario que muchas veces los sentimos como carente de sentido, incluso. Entonces, después de una estructura así, tú sales al mundo laboral, que los jefes, sobre todo más antiguos, vienen estructurados de la misma manera. Entonces, es muy complejo que tú midas el rendimiento por tiempo si quieres teletrabajar. Entonces, tienes que cambiar incluso cómo vas a medir que tú logras cosas en el trabajo. Entonces, yo creo que ese desafío es importante y es el que más cuesta un poco. O sea, ya, hay trabajos que tienen que ver con estar disponible en tiempo. Por ejemplo, no sé, a ver, pensemos en una recepcionista o una secretaria que tiene que atender quejas. O sea, tú tienes un periodo de tiempo para recibir gente, ¿cierto? Ahí Sí. aplica esa lógica. Tiene que ver con un tiempo, sino qué tan eficiente eres. Y ahí funciona mucho mejor que tú establezcas metas de desempeño. O sea, no sé, si trabajas en un call center, en realidad a ti te sirve más que la persona haga 200 llamadas buenas a que esté en una oficina y esté, no sé, 10 horas. Fíjate que me parece súper importante que hables de eso, de las horas, ¿no? Y hablemos también de las jornadas laborales que pueden ser de medio tiempo, 6 horas hasta 12 horas, pero de esas condiciones laborales a las que se enfrentan las personas, especialmente las personas extranjeras o migrantes, porque a veces nos pasa que estamos en sitios donde no hay el mínimo. No hay el mínimo de cuidado con el personal, con el talento, donde se le explota, donde se le sobreexige, donde está constantemente expuesto al burnout, al estrés, al maltrato. Y bueno, nosotros, me incluyo porque lo viví, nos quedamos allí porque nuestra familia nos necesita, porque tenemos que producir dinero, pero no queremos estar allí. Y por otras distintas razones le pasará a otras personas en un ambiente hostil que siguen trabajando por el buen sueldo, pero que simplemente están desmotivados. Entonces, desde el punto de vista de los líderes, de empresarios, emprendedores, ¿qué herramientas tenemos a la mano para cuidar el bienestar, para cuidar de los derechos, el desarrollo, de su salud física y mental, de nuestro equipo de trabajo, de nuestro talento, que es la parte vital de nuestros proyectos? Yo creo que es importante que tú fijes un objetivo, en primer lugar, como hacia dónde te diriges como empresa. ¿Ya? Cuando uno parte una empresa, yo también parto la mía, uno sale con todo el entusiasmo, sí, vamos a cambiar el mundo, no sé. Pero en realidad, para llegar a eso, tú tienes que pasar por harto fango en el cual te desanimas. Entonces, siempre es importante tener como un horizonte, visión, misión, pero sí ir viendo cómo se concreta eso mientras tú estás en el fango.
y ir integrando las dificultades. Eso es una cosa. Y lo otro que tú tienes que saber que otra característica que tenemos los, ya no voy a decir los más jóvenes, pero millennial, centennial, Y somos es, jóvenes todavía. sí, es que los centennials son más jóvenes, pero es que cada vez nos aburrimos más rápido. ¿Ya? Y eso es así. Puedes criticarlo, siempre digo esto, puedes criticarlo, puedes enojarte porque es así, pero es mucho más complicado para nosotros que somos hijos de las pantallas, de esta toda inmediatez, de que Netflix no tiene ni avisos comerciales, de que tú puedes verte una serie en una semana, no, que en una tarde, versus, no sé, porque yo cuando era niña tenía que esperar una semana para ver el siguiente capítulo, saltado con mucha publicidad, por ejemplo. Entonces, somos más inmediatistas a medida que somos más jóvenes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que tú superas el shock de que es así, lo mejor es definir eh, distintos objetivos y tareas que sean un poco como organizar la rutina, por ejemplo. O sea, tareas rutinarias a cierta hora, desafíos que son semanales, mensuales, cosa que, sorry, somos más impacientes también, entonces metas que tú puedas ir logrando cada ciertos periodos de tiempo. Entonces tienes que organizar el trabajo desde un punto de vista así como mucho más estructurado y lejano, por así decirlo, y reconozco que es difícil. Yo no creo que sea algo fácil de hacer. Y por suerte tenemos a gente profesional como tú que es experta en el tema y en cómo solucionar este tipo de crisis y situaciones, porque seamos sinceros, cuando uno decide emprender o iniciar un negocio, uno es el Dios creador, es decir, está omnipresente. Uno es community manager, lo ideal es tener un contador por lo menos, pero también te encargas de la parte administrativa, de visitar a los proveedores, de atender al cliente, de abrir y cerrar la tienda, si tienes un local físico, en fin, estás en todas partes haciendo todo al mismo tiempo y no es la idea, ¿no? No es el ideal, pero así se comienza realmente, para hablar con honestidad. Pero entonces también te enfrentas, y hablando de esa inmediatez, de lo fugaz que es todo hoy en día y de los talentos, hablamos de los colaboradores, de los trabajadores, de esa sensación que en tu podcast con tu compañera Emma hablaban del yo me lo merezco todo. Eso de esa sensación de, bueno, ya tengo aquí 6 meses y quiero ya un aumento, quiero otro cargo, quiero que me promuevan, quiero lograr mis metas en 2 años y si no logro las metas profesionales que tengo en 2 años y no crezco en esta empresa, me voy a otra. Y así siento yo, he visto casos cercanos que han ido como que saltando de una empresa a otra sin saber que hay personas que tienen toda una carrera profesional mucho más larga que nosotros, que tienen un posgrado, magíster, diplomados, etcétera, y que también se han esforzado y que han construido un camino paso a paso, escalón por escalón, hasta llegar donde se encuentran hoy en día. ¿Ustedes han visto un poco de eso en sus estudios, en sus asesorías, en su trabajo, de qué está pasando con la juventud? Voy a decir la juventud y quedo yo como una señora, una vieja, pero pasa, hay una diferencia entre generaciones de esa aspiración al logro. Sí, yo lo he visto muy fuerte y es frustrante para ambas partes, porque en esto hay procesos que toman tiempo y hay resultados que tú no puedes ver en 6 meses, que es más de un año, que pueden ser 3 años, y tú tienes que trazar un plan más allá. Y fuera de eso, sí, en Chile tenemos ese defecto que nos cuesta ver a largo plazo, nos cuesta mucho ver a largo plazo. Entonces podemos ver la meta tan lejana y el hecho de que tú vas como encapsulando no sé, tareas hacia ciertas metas, hacia ciertos indicadores. En realidad, las empresas más pequeñas, un defecto grande que tienen es que nosotros no nos centramos en los indicadores, como que le damos a lo que hay. Y como tú bien dices, el emprendedor que comienza tiene tantas tareas que hacer que no se aburre, ¿cierto? Pero a medida que tú vas complejizando esto, las tareas tienden a ser más limitadas por función. Entonces, eso también lo hace un poco más aburrido, porque es así. Y lo mismo, cuando tú comienzas, los cambios y el crecimiento es aceleradísimo. O sea, tú eras nadie y de repente te empiezas a, no sé, a vender y pasar de cero a una venta, por ejemplo, es un cambio grande. Pero ya cuando
tienes que saltar de 50 a 100 muchas veces, eso toma tiempo. Y ya después los saltos no son de 100 a 110, son a 200, a 500. Entonces, todas esas cosas afectan como esta tolerancia a la frustración. Entonces, eh, la habilidad que hay que trabajar ahora es eso. Y lo que yo veo es que nos cuesta dar el feedback, la retroalimentación. Entonces, los jefes carecen de esto. Los que son empresas más pequeñas, porque como te decía, las empresas grandes lo tienen sistematizado. Incluso si teniéndolo sistematizado, teniendo no sé, el test, por así decirlo, los psicólogos nos encantan los tests, está el test y tú haces la retroalimentación entregando un papel, siendo que el ideal sería que el jefe fijara al menos cada ciertos periodos una forma de sentarse, mira, este papel aquí yo lo veo en tal y tal tarea que tú desempeñas. Entonces puede que no haya un ascenso, porque no vas a dar un ascenso por 6 meses de trabajo, sorry, pero en ninguna realidad ocurre eso ahora, y no creo que ocurra, porque en realidad los cambios son más paulatinos, y a no ser que fuera algo muy explosivo en el cambio. Entonces, si tú no puedes dar un ascenso como tal, puedes hacer esa labor de retroalimentar y tener a tu ansioso millennial que siente que avanza, sobre todo con esto de la impaciencia. Me encanta que mencionas la palabra ansiedad, porque por ahí quería lanzarte otra pregunta y es cómo hacemos para cuidarnos de la ansiedad, tanto desde el punto de vista del jefe y del que lidera y del trabajador. Porque el día a día, no solamente dentro del trabajo, sino fuera, nos somete a altos niveles de estrés, a mucha ansiedad, sobre todo las personas extranjeras que hoy están viéndote. Entonces, yo para no alargar mucho esta conversación, porque lo hacemos a tu tiempo, al tiempo de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que van en el metro, van conduciendo, van al trabajo, a dejar a los niños en el jardín o abrirse un negocio. ¿Qué podemos hacer para enfrentar de la mejor manera posible esos niveles altos de ansiedad o desmotivación o de burnout que van más allá de lo laboral? Y, a ver, lo primero que tenemos que hacer es hacer metas y, como te digo, indicadores a nivel de equipo y no quedarnos solo con los indicadores de la empresa, porque eso nos permite sentir que vamos avanzando, aunque sea poco. Y eso va a bajar esta desmotivación, como dices tú, porque, mira, si es lo mismo que correr una carrera, si tú sientes que, avancé, están marcados los metrajes, tú, ya sigo y siento que avanzo. Entonces, esa sensación es muy positiva. ¿Cómo trabajar el estrés? Mira, ahí ya entramos en otra, y yo creo que ahí daría como para un podcast solo. Otro episodio más, lo vamos a Pero anotar. estoy hablando de ansiedad, porque la ansiedad, si bien va muy de la mano, en el fondo es esta ansiedad la que nos hace querer retroalimentación constante. ¿Ya? Entonces puede que si tú la tienes, te la acelere o puede que la disminuya. Como te digo, las personas, hay reglas, pero las personas no todas somos iguales. Es importante retroalimentar para que sentir que avanzamos y no nos pongamos impacientes y nos motivemos. Pero puede ser que tener tanta retroalimentación haga que la persona se ponga más ansiosa por esa retroalimentación. Puede ser, por así decirlo, un arma de doble filo. ¿Ya? Y trabajar la ansiedad, hay que hacer pausas y a veces enfocar la retroalimentación al agradecimiento, al logro, al orgullo y no tanto lograste esto, vamos al siguiente paso, sino que darte un tiempo como de verdad decirte a ti mismo o a ti misma, mira, estoy aquí, llegué hasta aquí, bien, gracias a mí, gracias al equipo y tomarte esa pausa antes de plantear la siguiente meta. Amé, perfecta, perfecta tu respuesta y todos los consejos que han compartido con nosotros, pero hablando de eso, de hacer llegar tu experiencia y conocimiento a los demás, ¿cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando y que nos están viendo para contactarte, para saber más de ti, conocer más de tu trabajo, de tu podcast también, de todos los aspectos, de tanto de la parte de psicología, coaching empresarial, de liderazgo, la parte de sexología, que y es parte del bienestar de todas de las personas?
¿Cómo podemos hacer para estar en contacto contigo y conocer un poco más de estos proyectos que tienes, como el podcast, por ejemplo, que me parece maravilloso porque lo hablan desde una manera tan, pero tan sencilla, tan cercana, que cualquiera lo puede entender y poner en práctica? Entonces, cuéntanos qué se viene, en qué estás trabajando y dónde podemos encontrarte. En general, ahora estoy trabajando más de coach ejecutiva, trabajando esto del liderazgo y a mí me encuentra fácilmente en pazcanquil.com. Ahí tengo que cambiar un poco la web, pero si te suscribes a mi lista, me gusta enviar correos. Soy buena escribiendo, yo creo que mejor que hablando. Y con Emma Rivera, tenemos un podcast que mezclamos esto de lo legal, laboral, con la psicología. Porque si bien mi compañera ya maneja muy bien los temas legales, muchas veces aplicarlo requiere como de un análisis más humano y no tan técnico. Así que ahí nos complementamos y nos puedes buscar en Spotify o YouTube, Psicologizando la Legalidad. Y respecto a ese capítulo, la verdad nos costó resumirlo y me costó atajar a mi amiga porque a ella le gusta defender los principios millennial y yo igual me pongo en el lugar de quienes tienen que lidiar con nosotros, que creo que lo esencial ahí es que los valores han cambiado. Entonces, cuando los valores son tan diferentes, hay mucha rabia al principio, como rabia de ser tan distinto y sentirnos que no comprendemos al otro grupo y el otro grupo no nos comprende a nosotros. Entonces, me gustaría hacer como un puente ahí, en que los valores son distintos, pero todavía seguimos siendo humanos y nos encanta que nos encuentren las cosas buenas y nos encanta avanzar. Y es importante eso que dices porque yo siempre se lo comento a amigos o se lo decía hace poco a un cliente que imagínate, si es difícil llegar a acuerdos con tu pareja, que es alguien a quien ves todos los días, que la amas, que es una de las personas que mejor conoces, pero que es diferente a ti, y con tus hijos, que obviamente tienen personalidades diferentes y tu misma visión de el cómo deberían funcionar las cosas, imagínate lo difícil que es llegar a acuerdos o a entender cómo funciona o a una dinámica ideal cuando hablas de organizaciones enormes con equipos de trabajo que tienen categorías y subcategorías y personas encargadas y 3.000 cargos diferentes y responsabilidades que todas dependen de ti y tienes que monitorear. O sea, es todo un desafío. Iba a decir reto, porque bueno, en Venezuela hablamos de reto, pero reto en Chile es un regaño, así que vamos a usar la palabra desafío para hablar de lo valioso que es el trabajo de personas como Paz y otros tipos de profesionales que se encargan del bienestar dentro de las organizaciones, porque si las personas que trabajan contigo no están bien, obviamente el producto final, sea un servicio o sea un producto o sea tu imagen, tampoco va a resultar bien. Así que es muy importante esto que estamos conversando hoy. Ojalá les aproveche y les haga sentido, porque esto cada día se ha ido dejando atrás porque nunca tenemos tiempo de respirar, nunca tenemos tiempo para hacer una pausa, pero ya vemos que es vital y es sumamente necesario. Y antes de despedirnos, yo siempre le pido a todos mis invitados un consejo, que le dediquen una canción. No, no te voy a pedir canciones hoy a ti, pero sí creo que es importante. Siempre hablamos del qué hacer, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Contigo quiero cerrar este episodio hablando de qué no hacer. ¿Qué no debe hacer una persona que quiera triunfar, que quiera llevar su emprendimiento y su organización con éxito, que quiera terminar este año cumpliendo las metas con un equipo que crece y que se siente bien? ¿Qué no debe hacer? Mira, sinceramente un consejo es que no te centres tanto en tus habilidades técnicas, porque aquí en Chile somos fanáticos de los certificados, de seguir creciendo a nivel técnico, en el conocimiento específico, en la disciplina. Céntrate en las habilidades que son interpersonales, en aprender a persuadir, en aprender a vender, porque yo creo que ahí está la diferencia que podemos hacer. O sea, hoy por hoy mucha información técnica está accesible, yo creo que es importante centrarnos en cómo tenerla, pero yo creo que el futuro está en esto otro de aprender a relacionarnos. No, céntrate en mejorar esas habilidades. Si quieres, este año 2025, utilízalo para eso, porque yo creo que te va a hacer crecer mucho más que tener otro diplomado, otro magíster, otro MBA en alguna cosa que sea útil. No, no niego que lo sea, pero al final lo que nos hace crecer
en una empresa es esto otro, la parte humana. Eso te recomendaría brevemente. Muchas gracias por ese consejo, Paz, súper valioso porque en eso de aprender a relacionarnos está, como decíamos cuando empezamos a conversar, aprender a tocar la puerta, como me atreví yo contigo y estoy súper agradecida de conocerte, de que hayas estado aquí con nosotros, compartiendo todo lo que sabes, dándonos herramientas muy valiosas. Así que nada, gracias nuevamente por acompañarnos y gracias a ti que estás allí escuchando y viendo que alguien me diga el podcast. Si este episodio te gustó, recuerda que puedes apoyarme para poder seguir creando contenido, buscando información de valor, para seguir haciendo que esta comunidad crezca, que sea igual de bonita para fortalecer este vínculo que tenemos tú y yo, y puedes hacerlo en buymeacoffee.com/Andy Aguilera. Esto es una plataforma donde estoy compartiendo contenido exclusivo y donde estoy compartiendo todos los detalles del podcast, algunos proyectos. Probablemente vaya a contar por allí cuándo nos vamos a juntar en Chile, si hacemos un encuentro, compartimos un café de verdad. Todo esto y más lo voy a compartir por allí. Y bueno, tú puedes decidir desde tu corazón de qué manera o con cuál aporte puedes apoyar en la mantención de este espacio. Muchísimas gracias. Si te gustó, si tienes una amiga emprendedora, envíale este video, pásale el link, dale like, suscríbete. Yo siempre así dije que yo no iba a ser como los influencers, que iba a estar diciendo que me siguieran y todo lo demás, pero bueno, es que sí, nuestro tiempo, tu tiempo y el mío vale. Así que las relaciones son de retroalimentación y yo lo único que pido a cambio de luego de estas conversaciones intensas que me caracterizan, el mismo apoyo que yo brindo a todas las personas que quiero y que están a mi alrededor. Un like, un compartir, una suscripción, lo que tú quieras. Pero quédate aquí conmigo y recuerda que ya se vienen más episodios de Que Alguien Me Diga el podcast.